horizontes de salud, energía y bienestar. Inicia ya su programa esotérico. Viaje a lo desconocido. Muy buenas noches, amigos y amigas de Cadena Latina. Sean todos bienvenidos una noche más al fabuloso recorrido por lo desconocido. Soy Pladascov y seré quien los guíe a través de este fabuloso viaje. Aquí ahora descubriremos enigmas, mitologías, misterios y filosofías de la vida. Y esta es la razón que hacen de esta estación nuestro mejor punto de encuentro. En la gran lista de invitados que tenemos para este programa, como ya todos lo saben, hoy contamos con la presencia de Vicent Guillén Primo, quien es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia. Trabaja actualmente en el Servicio de Hematología y Oncología del Hospital Clínico Universitario acá en Valencia, España. Su trabajo lo realiza como investigador en la determinación de la predisposición genética al cáncer. Como ya muchos lo recuerdan, hace unos programas atrás pues tuvimos la oportunidad de compartir con él las experiencias vividas y que nos contara sobre el libro que lo ha hecho. Claro, el libro es Las Leyes Universales. Y hoy el programa que vamos a manejar es un programa bastante interesante, que es importante para todos. La mayoría de personas que padecen una enfermedad grave, que pueden acabar incluso con la muerte, no comprenden el por qué les ha tocado a ellos pasar por ese trance. Lo consideran una fatalidad del destino o un castigo de Dios totalmente injusto. Se agarran a los tratamientos que la medicina actual les ofrece, basados en administración de agentes químicos o físicos, que en muchos casos no consiguen la ansiada curación, porque además de en muchos casos los efectos secundarios del tratamiento les hacen padecer enormemente. Esto ya, lo que estamos comentando, lo que les estoy comentando, pues ya es cosa muy sabida. Sin embargo, cada vez existen más evidencias que una buena parte de las enfermedades son consecuencias de trastornos emocionales graves que tienen como origen un conflicto emocional. Este programa tiene como objetivo abordar los aspectos emocionales que existen detrás de las enfermedades, desde aquellos que vienen de los problemas de esta vida, así como aquellos que pueden venir de otras vidas. Sí, me ha oído bien, de otras vidas. Y proponer formas de afrontar la enfermedad que nos lleve a entender su auténtico significado, que no es otro que ser una herramienta de crecimiento espiritual. Para ello, como ya lo dije, contamos hoy con el doctor Vicent Guillén, a quien pues le doy la bienvenida y por ende pues le agradezco el que nuevamente forme parte esta noche de ese maravilloso elenco de invitados especiales que han cruzado por aquí dándonos a conocer todo lo que saben. ¿Quieren comunicarse con nosotros? Pues pueden hacerlo. Simplemente nos llaman al 962-057-447. 962-057-447. Y para aquellas personas que se comunican en el exterior,
saben que lo hacen a través de www.cadenalatina.es. Están habilitados ya los correos de la radio como de viaje a lo desconocido @hotmail.com. Pues dicho esto, muy buenas noches, Vicente, bienvenido nuevamente a ya tu programa y muchas gracias por compartir con nosotros todo lo que tú sabes. Hola, buenas noches, muy agradecido de estar aquí. Bueno, pues entonces, lo más importante aquí en la presentación, pues he tenido la oportunidad de comunicar que todas las enfermedades, ya sean estas pequeñas o grandes, siempre tienen una base emocional. Me gustaría que nos expliques un poquito las bases emocionales de la enfermedad, el origen emocional. Sí, bueno, a lo mejor decir todas las enfermedades sería excesivo, ¿no? Pero desde mi punto de vista, una gran parte de enfermedades físicas, y esto incluiría también el cáncer, están relacionadas con la vivencia de conflictos emocionales vividos en soledad. Hay una forma de medicina, que es la nueva medicina germánica, que sí que tiene en cuenta esa parte emocional, ¿no? De cómo un conflicto, un problema, una enfermedad que está en el plano físico, pues se puede llegar a convertir en una enfermedad, en el plano psíquico, se puede llegar a convertir en una enfermedad física, y pues iremos un poco desgranando, ¿no?, en esta entrevista qué relaciones hay entre los conflictos emocionales y las enfermedades físicas. Bueno, entre las preguntas parece ser que el índice de mortalidad del cáncer no ha descendido a pesar de toda la investigación y nuevos fármacos en el mercado. Incluso hay un aumento del índice de mortandad por cáncer. ¿Esto es correcto? Sí, es así. Realmente, para mí eso refleja que estamos enfocando el tratamiento del cáncer pues de una manera incorrecta, ¿no? Porque si fuera efectivo, me refiero a la medicina convencional, sí. Si fuera efectivo, pues se tendría que demostrar en las tasas de mortalidad, y realmente está ocurriendo que se está incrementando la mortalidad por cáncer. Pero el origen emocional del cáncer tiene que ver con el tipo de cáncer que existe, o cada tipo de cáncer requiere a un tipo emocional, un origen emocional. Digamos que el origen emocional de muchas enfermedades se basa en el hecho de que a nivel físico el cuerpo ante un conflicto emocional responde a ese conflicto. Es decir, que en realidad la enfermedad física es como un programa biológico que está destinado a paliar algún tipo de deficiencia física que se ha producido a consecuencia de un problema emocional. A lo mejor, poniendo un ejemplo, se puede entender qué es lo que quiero decir, ¿no?, con esto. Por ejemplo, el cáncer de pulmón sería un intento del cuerpo de obtener una mayor cantidad de oxígeno cuando ese cuerpo ha detectado que no le está llegando lo suficiente para poder vivir. ¿Por qué puede haber una falta de oxígeno? Pues puede ser por una causa física, por ejemplo, una persona fumadora que ha estado toda la vida dañando sus pulmones. Llega un momento en que sus pulmones no funcionan, no captan el oxígeno que necesita la persona. El cuerpo detecta esta falta de oxígeno y activa un programa biológico que le dice a los alveolos que empiecen a crecer. De esta manera se crea como un pulmón de emergencia que va a captar ese oxígeno que de la forma natural ya no se capta. Pero también puede haber una causa emocional que active este mismo programa. La causa emocional sería un conflicto donde se desarrollan emociones de miedo, ansiedad y angustia. Una persona que vive pasando por un conflicto de este estilo, su respiración se hace insuficiente, es superficial, y el cuerpo detecta que falta oxígeno. Entonces activa este mismo programa para captar el oxígeno que necesita. En este caso no es por un problema físico, el pulmón está bien, pero el conflicto emocional ha generado una deficiencia física y el organismo intenta paliar esa deficiencia generando este programa biológico que conocemos como enfermedad, y en este caso el cáncer de pulmón sería un programa biológico para paliar una deficiencia física a consecuencia de un conflicto emocional. Pues así más o menos con todas las enfermedades. Pero el cáncer de pulmón, por ejemplo, tendría una base física que sería pues ocasionada, en este caso lo que habías dicho, por una persona fumadora. Sería el aspecto físico, sería una reacción física.
La enfermedad en general puede venir por una causa física o por una causa emocional. Aquí hemos puesto un ejemplo de cómo en la misma enfermedad, el cáncer de pulmón puede venir de un problema físico, en este caso el haber dañado los pulmones físicamente, o de un problema emocional, es decir, un conflicto que afecta a la respiración y por tanto activa ese mismo programa. Pues así más o menos podemos generalizar que muchas enfermedades pueden venir a consecuencia de conflictos emocionales, sin descartar la opción de que algunas de esas enfermedades puedan venir a causa de problemas físicos. Son ocasionadas. Tenemos ya una pregunta, dice: hola, buenas noches, soy Marta, desde Madrid les escribo. ¿Por qué se presentan diferentes cáncer en diferentes partes del cuerpo? ¿Quiere decir que cada lugar tiene un conflicto emocional en especial para que tal o cual órgano sea afectado? Correcto, es así. La nueva medicina germánica, que es la forma de... Una metástasis, por ejemplo. Sí, ahora hablamos un poquito de todo eso. Ajá. La nueva medicina germánica, que es una forma de medicina que sí que tiene en cuenta el factor emocional, dice que dependiendo del tipo de conflicto emocional, el órgano que desarrolla la enfermedad va a ser diferente. En realidad, hay una correspondencia entre tipo de conflicto emocional, lugar en el cerebro donde impacta ese conflicto, es decir, el conflicto emocional donde primero afecta es al cerebro, y luego la parte del cerebro afectada se conecta con algún órgano en concreto, de manera que siempre hay una correspondencia entre tipo de conflicto emocional, lugar en el cerebro donde impacta ese conflicto y órgano que va a desarrollar la enfermedad. Esto nos sirve para poder predecir o para poder identificar, cuando vemos algún tipo de enfermedad física, de qué tipo de conflicto emocional estamos hablando. Por ejemplo, un cáncer de mama que afecta a los conductos de la leche suele tener que ver con conflictos de pérdida o separación de un ser querido. Esto sería un ejemplo de correspondencia entre tipo de conflicto emocional y enfermedad. O los conflictos que afectan a los órganos sexuales suelen tener que ver con conflictos emocionales en que se involucra algún tema de la sexualidad, por ejemplo, relación de pareja, etcétera, etcétera. Emocional ya. Tenemos otra pregunta, dice: hola, soy Claudia. Entonces, cuando alguien tiene cáncer de páncreas, ¿qué tipo de conflicto puede llegar a tener esta persona? La nueva medicina atribuye los conflictos de los órganos que participan en la digestión, y el páncreas es uno de ellos, a conflictos indigestos, entendiendo un conflicto indigesto una circunstancia, una prueba que la persona no encaja, se resiste a asimilar, no la digiere. Muchas veces hay un gran enfado interno a consecuencia de no poder encajar algo de tu vida, y por tanto los órganos afectados pues son los que participan en la digestión. Los órganos afectados son los que participan. Interesante. Digamos que las curas que se pueden ocasionar, o con qué forma podemos nosotros paliar o enfrentar este tipo de enfermedades. ¿Existe alguna esperanza para las personas que padecen el cáncer? Desde mi punto de vista sí, aunque si lo centramos todo en los tratamientos físicos, creo que vamos por mal camino. Como hemos dicho antes, ¿no? Los tratamientos físicos no están consiguiendo ni curar el cáncer ni evitar la mortalidad por cáncer. Entonces, si la enfermedad viene a consecuencia de un conflicto emocional, la solución de la enfermedad necesariamente pasa por la identificación del conflicto emocional y su resolución. Esto hará que a partir de ese momento el cuerpo intente restaurar la normalidad. Eso requiere un tiempo, pero en estos casos la única manera de sanar es arreglar, resolver la parte emocional. Resolver la parte emocional. ¿Qué opinas sobre el cáncer? Es decir, según su opinión, ¿qué es el cáncer y por qué se origina? Para mí el cáncer, lo hemos introducido antes, pero el cáncer, desde mi punto de vista, es un programa biológico que está destinado a paliar algún tipo de deficiencia física. Esta deficiencia física puede venir por una causa física, hemos hablado antes del fumador, ¿no? O una causa emocional. En este caso, como digo, la consecuencia del conflicto emocional es un problema a nivel físico y el cuerpo intenta restaurar o paliar esa carencia. Esto es lo que es la enfermedad.
si fuéramos capaces de resolver ese conflicto emocional, también el cuerpo respondería igualmente, intentando volver a la normalidad. Muy buenas noches, felicitaciones por el programa. Mi pregunta es la siguiente: cuando una persona es muy iracunda, ¿qué órganos le pueden afectar? El hígado y la vesícula biliar generalmente son órganos que responden mucho cuando una persona se enfada fuertemente. Por ejemplo, las piedras de la vesícula biliar, generalmente a las personas que las acaban operando para quitarle la vesícula, suelen haber tenido episodios de una gran ira contenida, rabia, enfado fuerte, y como eso también tiene que ver muchas veces con los conflictos indigestos, circunstancias que no se asimilan, es una combinación de esto. Ante una situación que no asimilamos, se nos despierta una gran ira, y esto, los órganos que responden suelen ser el hígado y la vesícula biliar. Tenemos otra pregunta, dice: hola, soy Ricardo desde México. Una persona que está con cáncer es como si se enfrentara ya a una muerte, a la condena de muerte. ¿Qué actitud debe tener esta persona para sobrellevarlo? ¿Hay esperanzas? Porque el cáncer siempre avanza rápidamente. Bueno, va a depender también de qué tipo de cáncer. Hay cánceres que son menos graves que otros. Lo que sí que es cierto es que cuando aparece la metástasis, ¿no?, que hemos comentado antes, cuando el cáncer se extiende, pues claro, y ahí ya solemos ver que no hay solución, ¿no? Pienso que muchos cánceres se podrían curar haciendo este cambio a nivel emocional, que muchas enfermedades ya no el paciente muere solo por la enfermedad, sino porque recibe tratamientos muy tóxicos, y al final no se sabe si la persona muere por el tratamiento tóxico o por la enfermedad física. Pero también tendríamos que abordar el aspecto de que la enfermedad que lleva a la muerte, si viéramos que la muerte en realidad solo es una etapa de transición hacia otra vida mucho más plena, no nos daría tanto miedo, ¿no?, dar ese paso. Porque generalmente creo que lo que ocurre es que le tenemos miedo al cáncer porque sabemos que muchas enfermedades como esta acaban en la muerte. Entonces que habría que abordar también el tema de la vida después de la muerte, ¿no?, para poder ayudar a una persona en ese trance, ¿no?, decirle que realmente no hay nada de malo en morir, que lo único que muere es el cuerpo, y que más allá de esta vida continúa la vida, aunque de una forma diferente. Y esto también es una cosa importante que la persona debería de saber. Tenemos aquí otra pregunta, dice: hola, soy Juan desde Argentina. Se dice que todos tenemos células cancerosas, que unos desarrollan y otros no. ¿Es verdad esto? Gracias por el programa y felicitaciones. Yo más bien diría que el organismo siempre está intentando responder a diferentes situaciones. El cuerpo, en su actividad, tiene a veces células que necesita desprenderse de ellas y tiene mecanismos para eliminarlas. Estas células pueden tener alteraciones genéticas, que normalmente se asocian con el cáncer, lo cual no quiere decir que sean células que puedan llegar a desarrollar un cáncer, ¿no? Es decir, que sí que es cierto que hay células con alteraciones genéticas en el cuerpo, pero que el cuerpo no permite que esas células vayan a más. Únicamente cuando se activa un programa biológico aparece una proliferación celular que normalmente consideramos como algo negativo. Pero como digo, esa proliferación celular suele tener un significado biológico, que es una respuesta biológica ante una situación de emergencia orgánica. Cuando se resuelva la situación de emergencia orgánica, cuando ya no haya necesidad de esas células, el propio organismo se va a deshacer de ellas. Por lo tanto, no tenemos que ver el proceso de la enfermedad como algo negativo, pues en realidad muchas veces ese mecanismo es necesario para continuar sobreviviendo. Hemos dicho que el cáncer de pulmón se despierta como una manera de captar oxígeno, porque el cuerpo no tiene bastante con la que le está llegando. Si no apareciera esa forma, ese mecanismo biológico, la persona seguramente moriría mucho antes. Entonces no veamos la enfermedad siempre como
un proceso negativo, sino como una forma, una respuesta del cuerpo ante una situación de emergencia para la vida. Dice: muy buenas noches, soy Amalia y tengo una curiosidad. Según estoy escuchando, el cáncer sería consecuencia de no haberse cuidado físicamente o causas emocionales. Pero ¿qué provoca un cáncer en un niño de corta edad que aún no ha tenido tiempo de estropearse físicamente o de estropear físicamente su cuerpo? Bien. Hay niños que por el hecho de ser niños no creamos que no sufren el impacto de conflictos emocionales, de manera que un niño puede desarrollar una enfermedad a consecuencia de un conflicto emocional. Pero bien es cierto que hay enfermedades o cánceres que se despiertan nada más nacer, es decir, que no ha dado tiempo. Hay que tener en cuenta también que hay algunas enfermedades que no vienen de circunstancias de esta vida, sino que vienen de circunstancias de vidas anteriores. Aquí ya tendríamos que pasar a hablar del significado espiritual de la enfermedad, ¿no? Porque una persona puede venir con una enfermedad de nacimiento. Aquí tendríamos que hablar de la ley de la evolución espiritual, de el cómo los actos realizados en otras vidas influyen también en las consecuencias que se recogen, por ejemplo, en esta vida. Hay personas que eligen nacer con una enfermedad como una manera de eliminar deudas acumuladas. Cuando alguien comete un acto negativo contra otros seres en vidas pasadas, ese acto queda impregnado en su ser como una especie de tóxico psíquico. Y si esa persona, cuando vuelve a la vida, vuelve a encarnar, mantiene este tóxico puede provocar una alteración genética y de esta manera generar una enfermedad congénita. Pero a través de la enfermedad, ese ser se está desprendiendo de ese tóxico psíquico, es decir, el cuerpo está actuando como una especie de paño que absorbe el tóxico, de manera que eso permite que ese ser, ese espíritu, se limpie. La enfermedad queda en el cuerpo y cuando el cuerpo muere, el espíritu se deshace de esa enfermedad y continúa su evolución. Muchas veces también la enfermedad es una manera de tomar conciencia del sufrimiento que causamos en otros seres, porque a través de experimentarlo en nosotros mismos es cuando empezamos a tomar conciencia del sufrimiento que puede generar esto en los demás. Hay personas que eligen enfermedades para tomar esa conciencia porque en otras vidas han dañado a otras personas. Incluso podríamos hasta poner un ejemplo, ¿no?, de cómo una enfermedad congénita puede venir de otra vida. Yo he tenido la oportunidad de conocer un caso real de un chico que desde muy niño le detectaron una leucemia y a consecuencia de esa leucemia y de los tratamientos pues llevó una vida de mucho sufrimiento. Este chico tenía la ilusión de ser piloto de aviación, pero a consecuencia de la enfermedad nunca le dejaron cursar esos estudios, pero sí los estudios de azafata. Y estando a punto de acabar esa formación fallece. Resulta que en esa situación la familia totalmente destrozada, pensando que pues la única cosa que le hacía ilusión a su hijo pues no había tenido oportunidad de disfrutarla. Pero en ese estado de cosas, ese hijo ya habiendo pasado al otro plano, contacta con su madre y le explica el porqué de esa enfermedad. Le dice: mira, mamá, no sufras por mí porque yo estoy bien, pero te voy a contar por qué yo he venido a pasar esta enfermedad. Resulta que esta afición que yo tenía a la aviación no me viene de esta vida, sino me viene de una vida anterior, donde yo fui piloto de aviación. Yo fui piloto de aviación de guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial estuve dejando caer bombas en diferentes ciudades y a consecuencia de ello mucha gente murió quemada por dentro. Yo elegí esta enfermedad porque era una especie de ir quemándose poco a poco por dentro. Era una forma en que yo experimentaba en mí mismo el sufrimiento que había causado en otros seres. Y esta es la lección que yo vine a aprender. Cuando uno experimenta en sí mismo el dolor que ha causado a los demás, ya deja de querer hacer ese daño, porque sabe lo que es, toma conciencia. Y esto es lo que este ser quiso pasar en esta vida para aprender lo que él había hecho en otras vidas, lo negativo que es que te hagan daño. Aparentemente puede ser una prueba muy dura, pero teniendo en cuenta que la vida física no es más que un instante, en la vida real, la vida espiritual,
es como un segundo donde tú te limpias de un tóxico que llevas acumulado de mucho tiempo, y si luego te vas a liberar y vas a continuar tu vida en el plano espiritual y vas a volver aquí, habiéndote liberado de esa carga tóxica, pues muchos espíritus eligen esa forma rápida, porque aunque es de mucho sufrimiento, es un aprendizaje muy rápido, ¿no? Entonces es una forma en que una enfermedad congénita puede ayudar a la evolución espiritual. Tenemos una pregunta, dice: yo soy Claudia de Colombia. ¿Crees tú que si una persona que tiene cáncer y se hace quimioterapia está más propensa a morir más rápido con el cáncer? ¿Es aconsejable la quimioterapia? Bueno, yo voy a hablar respecto a mí mismo, lo que yo haría en esa situación, porque cada uno debe hacer lo que crea conveniente, pero para mí los tratamientos de quimioterapia tienen unos efectos secundarios muy, muy graves, y esto debilita mucho al organismo, y muchas personas acaban falleciendo a consecuencia de esa intoxicación, de manera que yo, si tuviera un cáncer, jamás me daría quimioterapia ni radioterapia. Intentaría buscar si me puede venir de un conflicto emocional y buscaría resolver ese conflicto, y luego utilizaría tratamientos que no fueran agresivos con el cuerpo, y aquí ya va a depender cada persona lo que considere que es afín a lo que ella cree. Por ejemplo, hay un producto que se llama Renoven, que a mí me gusta mucho porque es un estimulador del sistema inmunitario, que no tiene ningún efecto secundario y que ayuda al cuerpo a restaurar la normalidad una vez se ha resuelto el conflicto. Por eso considero que es importante, cuando uno quiera curarse, intentar no intoxicar a su cuerpo con cosas que le hacen daño, sino más bien utilizar tratamientos que respeten el proceso biológico, que le ayuden realmente a restaurar la normalidad, sin olvidar que si la enfermedad viene de un conflicto emocional, lo único que va a conseguir una sanación efectiva va a ser la resolución de ese conflicto. Tenemos aquí, dice: hola, soy Carlos de Ecuador. ¿Por qué si una persona tiene cáncer en la cola del páncreas, le ha salido un tumor también en el ojo? ¿Y tiene alguna relación el páncreas con el ojo? Bueno, ahí seguramente habrá una acumulación de conflictos emocionales. O a veces también ocurre que el daño en un órgano tiene repercusiones en otras partes del cuerpo. Pero el doctor Hammer diría muchas veces que si hay dos órganos afectados por una enfermedad, seguramente habrá una suma de conflictos, habiendo un conflicto que afecta a un órgano y otro conflicto que afecta a un segundo órgano. Eso puede ser la relación entre que, por ejemplo, aparezca un problema en un órgano y otro en otro órgano, como el que ha expuesto él. También es cierto que todas las enfermedades impactan primero en el cerebro, y casi todas las enfermedades, aparte del órgano afectado en el cuerpo, tiene una afectación cerebral, y esto nos puede dar la sensación de que lo que está pasando es que el cáncer de ese órgano se ha extendido al cerebro, cuando en realidad es el mismo proceso que está afectando simultáneamente al cerebro y al órgano en otra parte del cuerpo. Aquí me ponen: ¿qué consejos daría el doctor a alguien que tiene cirrosis terminal? Le dieron 3 meses de vida y ya lleva 5 años. Yo miraría a ver ese problema si viene de una causa física, por ejemplo el alcoholismo provoca cirrosis, o viene de una causa emocional. Como digo, el hígado sufre el impacto de cuando una persona vive emociones de rabia, enfados fuertes. Tendría que mirar a esa persona si en el principio de su enfermedad tuvo algún conflicto emocional relacionado con ese tipo de emociones, e intentar superarlas. Hay veces que aún así no se puede conseguir la curación del cuerpo, pero si viéramos, como digo, que la muerte del cuerpo físico no es el final de la vida, sino una etapa de transición hacia otra existencia mucho mejor, incluso la muerte la llevaríamos mucho mejor. Entonces, por lo menos yo aconsejaría que la persona intentara hacer todo aquello que siente en el tiempo que le quede, sea muchos años o unos meses, que seguro que eso le irá bien, aunque no consiga curar su cuerpo, porque hay daños que no se pueden reparar. Tenemos otra, dice: hola, soy Ana de Colombia. El tema está súper mega interesante, porque el cáncer es poco lo que sabemos, solo que mata.
pero no porque se desarrolla ni las formas internas emocionales de curarlas. Hola, soy Karen de Venezuela. ¿Cómo se le puede ayudar a una persona con cáncer? Entender que su enfermedad es por conflictos emocionales. ¿Cómo hacer para que descubra que el motivo de ese cáncer, si no es consciente de ello, cómo saber que le lleva a esa enfermedad? Se le puede exponer a la persona que los conflictos emocionales provocan enfermedades físicas. Se le puede aconsejar que busque en su vida, antes de que empezara esa enfermedad, cómo se encontraba emocionalmente, que profundice en su malestar emocional y que intente tomar decisiones en su vida que le lleven a resolver ese conflicto emocional. Seguramente si esa persona llega a hacer todo ese proceso, va a haber una mejora en su salud. Algunas personas se podrán curar, otras a lo mejor no, pero creo que es fundamental el que las personas tomen conciencia que los conflictos emocionales causan enfermedades. Y a veces, hasta que no viene la enfermedad física, no queremos afrontar el problema emocional. Y a veces solo lo hacemos por la urgencia de que vemos que nuestro cuerpo está enfermo. Creo que debería haber una sinceridad con uno mismo, admitir que uno tiene problemas emocionales, buscar ayuda para resolver esos problemas y actuar también para resolver uno mismo esos problemas. Esos son los consejos que yo daría. Pero habrá personas que no quieran afrontar la resolución de los conflictos emocionales, y esto también habrá que respetarlo, ¿no? No podemos imponer a nadie una forma de entender las cosas. Se le puede aconsejar y sugerir, pero no obligar. Claro. Dice aquí, pero ¿qué ocurre que si, como ha dicho antes, el conflicto viene de una vida anterior? Bueno, si la enfermedad se ha despertado a consecuencia de algo que ha ocurrido en otras vidas, muchas veces no se puede cambiar el destino de esa persona. Es decir, seguramente será una enfermedad que será incurable. En este caso se puede intentar hacer todo lo posible para que esa enfermedad sea lo más llevadera posible, paliar los síntomas, los dolores, y ayudar a que esa persona pues lleve una vida lo más feliz posible y con menos sufrimiento, teniendo en cuenta que es un proceso que ella misma ha elegido pasar en esta vida, y que cuando deje esta vida su enfermedad quedará con ese cuerpo, con ese vestido roto, y que va a continuar su evolución sin tener ya ninguna vinculación con esa enfermedad. Es un proceso de depuración espiritual. Si solo miramos lo que le pasa al cuerpo, pues podemos llegar a la conclusión de que la vida no tiene sentido. Pero si miramos lo que le ocurre al espíritu, nos daremos cuenta que a través de ese proceso, ese espíritu está evolucionando, está comprendiendo, desarrollando los sentimientos y comprendiendo lo que es el sufrimiento. Es importante todo lo que estamos ahora mismo viendo, pero ¿qué opinas sobre el cáncer? Es decir, cuando una persona que tiene metástasis, es decir, o que tiene... Se le ha extendido. Está a punto, ya lo conoce, esto por ende pues le provoca otro origen emocional, una depresión, por ejemplo. ¿Cuál sería la forma más aconsejable de poder llegar a ello, a ella? A ver, hay personas que a consecuencia de que se le diagnostica el cáncer desarrollan conflictos adicionales, ¿no? El hecho de, por ejemplo, un conflicto de miedo a la muerte. Y esto puede ocasionar que el cáncer, que inicialmente estaba solo en un órgano, se extienda a otros órganos, porque se ha sumado un conflicto nuevo, el conflicto de miedo a la muerte. Entonces, aparentemente se está confirmando el diagnóstico de que ese cáncer es maligno, porque si inicialmente estaba en otra parte del cuerpo y se ha extendido, por ejemplo, a los pulmones, decimos, uy, la cosa va mal. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Pues lo mismo que en los otros, es decir, estar dispuesto a admitir que por una enfermedad uno puede llegar a morir y que no hay nada de malo en ello, pero sobre todo hacer énfasis en si hay algún tema emocional pendiente de resolver, intentar resolverlo. Si esto ocurre, muchas personas, como digo, se podrían curar hasta de enfermedades que los médicos consideran incurables. Y como digo, el problema muchas veces ya no es la enfermedad, sino que al empezar a tratarse con tratamientos muy tóxicos, la persona poco a poco
va siendo envenenada, su cuerpo va acumulando daños que muchas veces no llegan a poderse reparar, aunque uno resuelva el conflicto emocional. Porque uno puede llevar una vida emocionalmente saludable, pero si se toma un vaso de cicuta, se va a morir igual que una persona que tuviera un conflicto emocional. Para mí, el vaso de cicuta muchas veces representa los tratamientos de quimioterapia, ¿no?, que van intoxicando a esa persona. Entonces es un poco complicado que mientras uno, cuando ya ha tomado conciencia de dónde viene la enfermedad y empieza a hacer algo a nivel emocional para resolver el conflicto, si al mismo tiempo sigue intoxicándose con los tratamientos de quimioterapia, pues es muy difícil que se cure, porque ya no es curarse de la enfermedad, es que el cuerpo tiene que además soportar una intoxicación que poco a poco le va causando la muerte. Entonces, que aconsejo también que las personas que tomen conciencia de esto, que ya no solo es cambiar emocionalmente, sino que también tendrán que plantearse si quieren continuar recibiendo estos tipos de tratamiento que son tan dañinos para el cuerpo. Dice: hola, soy Jairo, escribo desde Colombia. Por favor, indíquenos una técnica para ayudarles a descubrir las partes emocionales de las personas afectadas de la enfermedad. Bien, primero habría que conocer cuáles son las correspondencias entre tipos de conflicto y enfermedades, y así podremos sugerir a la persona que mire un punto concreto de su vida. Por ejemplo, si una persona tiene un quiste de ovario, le podemos hablar de que los quistes de ovario suelen venir de conflictos emocionales que tienen que ver con la sexualidad. Por ejemplo, cómo es su relación de pareja, si es feliz, si no lo es, cómo es su relación a nivel sexual, si tiene algún tipo de trauma con la sexualidad, si se ha obligado a mantener relaciones sin amor. Esto será una pista que le puede ayudar a la persona a centrar cuál es el tipo de conflicto emocional, y luego habrá que ayudarle a que resuelva ese conflicto. La primera parte sería que lo reconociera, es decir, que admitiera: oye, yo tengo un conflicto, y que lo exteriorizara con alguien de confianza, que vaciara y descargara el malestar emocional que lleva, que generalmente es consecuencia de que lo vive en soledad. Y a partir de ese momento que la persona descarga, admite, reconoce abiertamente que tiene ese problema, tendrá que empezar a buscar una solución. Por ejemplo, si una persona no es feliz en su relación de pareja y lo admite que es así, pues seguramente el paso que tendrá que dar es divorciarse o separarse, porque lo que le causa el malestar es vivir en pareja y no ser feliz. Entonces en este caso el tomar una decisión implica liberarse de esa relación donde uno no es feliz. Eso, por ejemplo, es un ejemplo concreto de cómo podría proceder una persona ante una situación de enfermedad provocada por un conflicto emocional. Dice: hola, qué padre está el programa. Soy de México. Una persona que está en último grado de cáncer, ¿tiene esperanzas de sobrevivir a esta terrible enfermedad? Seguramente no. Como digo, hay procesos que no se pueden curar. Hay momentos en que ese ser ya le toca irse de este mundo y no hay nada que se pueda hacer para evitarlo. Es cierto que hay algunas personas que ese veredicto de que ya van a morir lo han podido revertir, porque en realidad la enfermedad no era tan grave, y cambiando a nivel emocional han conseguido que todo ese proceso biológico vuelva atrás y consiguen sanarse. Pero lo normal es que una persona, cuando ya está deteriorados sus órganos grandemente, sea prácticamente imposible volver atrás. Y como digo, la manera de afrontar esa situación es darse cuenta que la muerte no es el final de la vida, sino que por encima de este mundo hay otro mundo, el mundo espiritual, y es al lugar donde vamos a volver todos, que la muerte solo es la muerte del cuerpo físico, que es solo el deshacernos de un vestido gastado, y que nuestra vida va a continuar en el mundo espiritual. Muy interesante todo lo que nos estamos en este momento comentando. ¿Es el factor emocional la única causa o un factor importante entre otros?
Sí, hemos comentado un poco que no todas las enfermedades vienen de conflictos emocionales. También hay enfermedades que vienen a consecuencia de haber castigado algunos órganos en exceso, y esas enfermedades suelen despertarse ya cuando va apareciendo la vejez, ¿no? Es decir, mientras uno es joven, el cuerpo aguanta esos machaques, pero cuando ya ese cuerpo va envejeciendo, ya no soporta, por ejemplo, una intoxicación como el que podría tener pues, un alcohólico, que su hígado llega a un momento en que ya no funciona bien. Y eso sería una enfermedad causada, una cirrosis causada por alcoholismo. O la persona fumadora que ha dañado sus pulmones, llega un momento en que sus pulmones no funcionan bien. Y esto sería una enfermedad causada por un tema físico. O la persona que ha sido consumidora de drogas, que muchas veces llega a tener enfermedades de los huesos, de la médula ósea, a consecuencia de ese consumo. Pero como digo, si yo tuviera que dar una cifra de cuántas enfermedades vienen de temas físicos y cuántas vienen de temas emocionales, yo diría que un 70% vendrían de conflictos emocionales y un 30% vendrían de otras causas. También la genética influye en la enfermedad. Hemos hablado de enfermedades que vienen a desarrollarse de nacimiento, y también hay predisposiciones genéticas que hacen que una persona sea más susceptible a desarrollar una enfermedad. Es decir, una cosa no quita la otra. Pero yo creo que el factor emocional es algo que sí que podemos cambiar. El factor genético no lo podemos cambiar, pero el emocional sí. Por eso hago énfasis especial en cambiar a nivel emocional, porque esto nos va a evitar una gran parte de las enfermedades. Dice, hola, soy Maribel de Ecuador. ¿Quién inventó la quimioterapia? Si saben que eso es tan tóxico y es lo que en verdad puede matar más que el cáncer, porque la medicina lo utiliza si uno de los juramentos es preservar la vida. Eso es algo que yo también me pregunto, ¿no? De hecho, algunos agentes de la quimioterapia derivan del gas mostaza que se utilizó no sé si sabéis que en la Primera Guerra Mundial se utilizaron mucha armamento químico. Una de esas armas era el gas mostaza, que mató a mucha gente, pero se dieron cuenta de que algunas de las personas que no murieron al instante luego desarrollaban enfermedades de la médula ósea. Es decir, que el gas mostaza en dosis menores causa daños en la médula, que es donde se produce la sangre. Y no se les ocurrió otra idea mejor que tratar algunas enfermedades de la sangre con derivados del gas mostaza, porque veían que destruía esas células. Pero creo que eso es intentar apagar el fuego con fuego. Desde el punto de vista biológico no tiene mucho sentido. Sí que es cierto que la quimioterapia destruye células que se dividen, y las células del cáncer son células que se dividen. Pero hay muchas células en el cuerpo que también se dividen y son sanas, y que también reciben el impacto de la quimioterapia. Y si estamos viendo que no se está consiguiendo disminuir la mortalidad por cáncer, yo personalmente no entiendo cómo se sigue utilizando este tipo de terapias. Creo que en cierta manera hay un interés económico en mantener este tipo de terapias, porque generan grandes beneficios a las farmacéuticas, y no interesa las terapias que sean baratas. Y el cambio emocional es una terapia muy barata, porque es algo que no depende de que compres nada, y creo que eso es lo que hace que no se haya dado el valor suficiente a que la enfermedad venga de conflictos emocionales, porque a nivel económico no da beneficios a las farmacéuticas. Por eso la nueva medicina germánica ha sido perseguida, ¿no? Y el doctor Hammer, que es el iniciador de esa nueva medicina, ha sido perseguido por querer dar a conocer al mundo esta nueva forma de entender la enfermedad y de cómo curarla, porque es una forma que no genera beneficios farmacéuticos. ¿Los derrames cerebrales se pueden dar por conflictos emocionales? Sí. De hecho, el doctor Hammer habla de que cuando hay un conflicto emocional muy intenso y ya se ha resuelto, en la fase de curación de ese conflicto emocional va a haber una inflamación muy fuerte de esa parte del cerebro que había afectado el conflicto. Esa inflamación a nivel cerebral se llama edema.
Una inflamación en el cerebro es algo bastante peligroso para la vida porque el cerebro está encajado en el cráneo y no puede expandirse. Por ejemplo, cuando nos hacemos un esguince, sabemos que esa parte del cuerpo se inflama, se abulta para proceder a su reparación. Pero ahí no hay un inconveniente, un obstáculo a ese abultamiento. Pero el cerebro está en el cráneo. Y cuando hay una tensión muy intensa en esa parte del cerebro, esa tensión puede provocar, por ejemplo, la ruptura de los vasos sanguíneos y de esta manera un derrame cerebral que puede llevar a la muerte. De hecho, muchas personas mueren de enfermedades, pero no por lo que ha pasado en el órgano donde se manifiesta la enfermedad, sino por lo que ocurre en el cerebro, por esta inflamación en el cerebro que provoca derrames cerebrales. Pero esto en la medicina convencional sí que tiene maneras de disminuirlo. Los corticoides son fármacos que disminuyen la inflamación dentro del cerebro y de esta manera se podría evitar que algunas personas murieran de derrames cerebrales. Pero para ello hay que saber que hay una etapa dentro del proceso de curación que, si el conflicto ha sido muy intenso, puede provocar un edema cerebral muy fuerte. Porque si esto nos pasa desapercibido, esa persona puede, por ejemplo, fallecer de un derrame cerebral. O sea que sí, es cierto que muchas personas que mueren a consecuencia de derrames cerebrales, detrás de ese derrame cerebral ha habido un conflicto emocional muy intenso. Hola, soy Pablo de Argentina. ¿Cómo podemos convencer a una persona que no se haga quimioterapia si los médicos le dicen que es lo único que le puede salvar? Le convencen que hacer lo que sabemos es que no es bueno. Le convencen a hacerse, pues sabemos que... Bueno, lo único que se puede hacer ante esa situación es informar a la persona de que hay otra forma de ver la enfermedad y ya va a depender de la decisión de esa persona el que haga una cosa u otra. Es decir, no podemos nosotros elegir por esa persona. Tú le puedes informar y si esa persona admite que pueda ser así, también tendrá que tener la valentía de decidir si continuar con un determinado tratamiento o buscar un tratamiento alternativo. Es decir, que no podemos imponer a una persona una decisión aunque para nosotros sea el camino verdadero. Más bien esto le puede servir a cada uno para sí mismo. Para los demás va a poder hacer lo que hasta donde esa persona le deje, es decir, dar un consejo y esperar que esa persona le sirva. Pero si no le sirve o no lo quiere admitir, también tendremos que respetar esa decisión. Tenemos otra pregunta acá, dice: hola, en la actualidad muchos ginecólogos están recomendando el consumo de sojas en todas sus presentaciones, pero esta semana pasada una chica que padece cáncer nos comentó que en el IVO es acá, sí, el Instituto Valenciano de Oncología. Ajá, que en el IVO se la desaconsejaron totalmente, sobre todo la bebida de soja. Me gustaría saber su opinión, porque yo estoy tomando soja en yogures y cápsulas. Muchas gracias. Bien, yo pienso que la soja no va a provocar ningún problema. Como digo, eso son muchas veces los problemas ginecológicos son causas o consecuencias de conflictos emocionales que tienen que ver con la sexualidad. Entonces, de hecho, yo soy un gran consumidor de leche de soja. Creo que todo lo contrario, que es bueno para la salud. De hecho, creo que es mejor que la leche de vaca, porque la leche de vaca está pensada para un niño, ¿no? Por la lactancia. Y la lactosa, por ejemplo, genera mucha intolerancia en muchas personas. O sea que yo creo que no debería preocuparse por ese tema, ¿no? Porque para mí la soja es algo bastante natural y beneficioso para la salud. Hola, soy Karen. Me gustaría saber si la sábila es buena para tratar problemas de cáncer. Salvia será lo mejor, ¿no? Pone la sábila. La sábila, no sé como es de allá, Karen, me parece que es desde Colombia que escribe. La sábila aquí es el aloe vera. Ajá, bien. Pienso que el aloe vera es algo bueno, sobre todo a la hora de cicatrizar heridas. Y por ejemplo, si hay úlceras, llagas,
en el intestino, es como un suavizante de todo eso. Pero no perdamos de vista que si el problema viene a consecuencia de un conflicto emocional, aunque esto pueda ser beneficioso, el aloe vera, la sábila, no es suficiente con ese tratamiento. Tiene que haber una profundización en la parte emocional e intentar resolver esa parte emocional. Y luego, este tipo de productos van a ayudar a que el cuerpo vuelva a la normalidad, pero no podemos centrar toda la terapia únicamente en la parte física, porque si la parte emocional se descuida, será insuficiente lo que hagamos a nivel físico. O sea que es importante todo el proceso que nosotros llevamos, ¿no? A nivel emocional, muy importante. ¿Nos podrías exponer en qué consiste la nueva medicina germánica y cuáles son sus postulados? Aunque hemos ido dando pinceladas, ¿no? Sí. Creo que sería algo bueno pues hacer como un pequeño resumen, ¿no? La nueva medicina germánica nace de el trabajo de un médico alemán, el Dr. Hammer, que a raíz de una experiencia propia que consistió en que él desarrolló un cáncer de testículo y su mujer un cáncer de mama, los dos simultáneamente, a raíz de la muerte de su hijo, él se da cuenta de que esos cánceres en su caso fueron consecuencia del trauma emocional vivido con la pérdida del hijo. Como estaba en una buena posición en su hospital, se dedicó a investigar si en los otros casos, en los casos de sus pacientes, también podía haber conflictos emocionales. Y él llega a una serie de conclusiones. Una de ellas es la que hemos expuesto, de que muchas enfermedades son consecuencia de conflictos emocionales vividos en soledad. Él luego añadirá que en realidad el cáncer y la enfermedad es un programa biológico destinado a paliar algún tipo de deficiencia física, que puede venir por un conflicto emocional o por una deficiencia física. Luego él descubre también, otro de los postulados de la nueva medicina, es que existe una correspondencia entre tipo de conflicto emocional, lugar en el cerebro donde impacta ese conflicto y órgano que va a desarrollar la enfermedad. Es decir, y esto es para mí lo que realmente le da validez científica a su descubrimiento, que él encuentra que el conflicto emocional deja un rastro en el cerebro y que ese rastro es posible detectarlo mediante un TAC, un escáner cerebral. Este rastro es una señal electromagnética en forma de diana. Es como cuando tiramos una piedra en el agua y se forman círculos concéntricos. Él encuentra que esta alteración siempre aparece localizada para un mismo tipo de conflicto en el mismo lugar del cerebro. Y luego que el órgano afectado por esa enfermedad siempre es el mismo. Es decir, que existe una correspondencia entre el tipo de conflicto, lugar en el cerebro donde impacta el conflicto y órgano que desarrolla la enfermedad. De manera que él es capaz de predecir con los datos de un TAC, de un escáner cerebral, qué órgano va a desarrollar la enfermedad y cómo va a cursar esa enfermedad. Porque no solo el cáncer, sino otras enfermedades degenerativas también están relacionadas con conflictos emocionales. Esto sería un pequeño resumen, ¿no?, de la nueva medicina germánica. También habla de que la terapia para esas enfermedades tiene una vertiente emocional. Si la enfermedad viene de un conflicto emocional, habría que resolver ese conflicto, primero identificarlo y luego resolverlo. Y esto automáticamente va a hacer que el cuerpo entre en la fase de curación, que es una fase de vuelta a la normalidad, pero que es una fase que no transcurre de la noche a la mañana, que tiene una parte inflamatoria. Se van a inflamar los órganos afectados por la enfermedad y también se va a inflamar el cerebro, y que ahí hay que estar atentos para que en ese proceso de vuelta a la normalidad la persona no fallezca, y allí habrá un tratamiento farmacológico en algunos casos más graves, que suele ser la administración de corticoides, y al mismo tiempo pues utilizar todo lo que esté a nuestra disposición dentro de la medicina alopática o fuera de ella para que ese proceso se desarrolle de la mejor manera. Pero aquí no entraría ni la quimioterapia ni la radioterapia, porque son tratamientos que no respetan el proceso biológico. Otra pregunta dice, ¿por qué los niños ahora tienen las defensas bajas y tienden a tener alergias graves? ¿Esto puede ser por la parte emocional de los niños o de sus madres? Puede ser una combinación, es decir, porque a partir del embarazo, el espíritu que encarna ya empieza a sentir a nivel emocional todo lo que hay a su alrededor. Es decir, que un trauma de la madre durante el embarazo puede hacer que el niño desarrolle una enfermedad al nacer. Por ejemplo, el asma
Por ejemplo, imaginemos una madre que durante el embarazo sufrió un conflicto de miedo, ansiedad o angustia. Ese niño ya empezó a vivir esas emociones. La madre desarrolla asma y el hijo al nacer ya viene con ese problema. Esto sería una enfermedad provocada ya por un conflicto emocional de la madre. También los niños, cuando son pequeños, los ambientes emocionales asfixiantes les predisponen a enfermedades. También es cierto que hay una influencia de los hábitos alimentarios, de la contaminación ambiental, etcétera, etcétera. Pero nuevamente vuelvo a recalcar que la parte emocional para mí es el 80% de la mayoría de enfermedades. Y esto también incluye a los niños, por supuesto. Hola, soy Raquel. Ahora en la actualidad existen muchos tratamientos alternativos para el cáncer. ¿Será que estos sí dan resultados? Creo que hay muchos tratamientos alternativos que dan resultado siempre y cuando se haya resuelto el conflicto emocional. Por ejemplo, el cáncer de mama, que afecta al conducto de la leche intraductal, para el doctor Hammer, cuando ya aparece la manifestación de crecimiento celular, ya se está en etapa de curación. Por lo tanto, el tratamiento que se dé en ese momento, si es un tratamiento respetuoso con ese proceso, va a ayudar a la vuelta a la normalidad. Por ejemplo, el Renoven, el Biovac de antes, que se llamaba Biovac, u otros tratamientos que en ese momento tome la persona, le van a ayudar y serán efectivos en esta etapa. Pero no olvidando nunca la parte emocional. El Reiki también es un tratamiento energético que va a ayudar siempre y cuando la persona haga el trabajo a nivel emocional. Le va a ayudar a restaurar la normalidad más rápidamente. Es decir, que sí que hay tratamientos que son efectivos sin olvidar la parte emocional, que hay que resolver los conflictos emocionales para que esos tratamientos puedan ser realmente efectivos. Se dice que hay tratamientos para el cáncer con imanes. ¿Pueden tener estos efectos positivos en la cura del cáncer? Vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Es como el Reiki. Los tratamientos energéticos, sea el Reiki, sean imanes, sea otro tipo de tratamientos que hay, donde son aparatos que emiten ciertos tipos de radiación electromagnética que ayudan, como por ejemplo puede ser, hay uno que se llama fotón, un tipo de radiación que es como semejante a la del Reiki, pero generado por un aparato, pues pueden ayudar a recuperar la normalidad, a paliar dolores, enfermedades, pero no olvidemos la parte emocional, porque esa parte para mí es la fundamental. Y si no resolvemos el tema emocional, todos los tratamientos que nos demos, sea con imanes, sea Reiki, sea otro tipo de tratamiento energético, será solo un parche. Dice, lo de la soja nos insistió, nuevamente la persona de la soja, dice, lo de la soja nos insistió mucho porque los médicos le dijeron que ayudan a desarrollar las células cancerígenas. ¿Será? Lo que no sé es si querrán decir que es contraproducente cuando ya se ha desarrollado el cáncer. Vamos a ver, muchas veces lo que ocurre en algunos cánceres de tipo ginecológico es que hay una desregulación hormonal. Y sí que es cierto que algunos tipos de sustancias que están en la soja, tipo isoflavonas o algo así, se sabe que participan en los procesos hormonales, ¿no? Y de ahí que se asocie que la soja pueda tener una influencia, pues por ejemplo, en la proliferación, la estimulación de las hormonas que se relacionan con los procesos ginecológicos. Pero es que desde mi punto de vista eso no es lo importante ni lo que genera la enfermedad. Eso simplemente es una etapa intermedia que sí que es cierto que participan ciertos tipos de sustancias físicas, pero no como causantes, sino simplemente como acompañantes del proceso biológico. Por lo tanto, no son el causante de la enfermedad. ¿Qué consejos puede dar para las personas que tienen tiroides y diabetes? Diabetes. Las personas, por ejemplo, que tienen hipotiroidismo suelen venir a consecuencia de conflictos donde la persona no expresa lo que siente, es decir, que se calla. Hay una represión de lo que uno siente, de lo que uno piensa.
Por eso la glándula tiroides, que está en la zona de la garganta, cerca de los órganos pues, que permiten el habla, son los afectados. Entonces la persona con hipotiroidismo tendría que mirar en su vida cuándo ha empezado ese problema, cuáles eran las circunstancias emocionales después de las cuales se desarrolló la enfermedad. Seguramente habrá sido algún tipo de conflicto donde ellos han querido decir algo, expresar algo y se han callado, no lo han dicho. A partir de ahí seguramente es cuando empieza ese problema. Los problemas con las personas con diabetes, hay un tipo de diabetes que ocurre ya cuando una persona es anciana, seguramente es un tema de haber dañado ya los órganos. Pero la diabetes que aparece, por ejemplo, en el niño, también tiene que ver con conflictos emocionales. Por ejemplo, el niño que siente que no es amado, por ejemplo, un abandono de un niño, cuando el niño experimenta que no tiene amor en su vida, como que la vida no tiene dulzura, se encierra en sí mismo y vive en soledad esa ausencia de cariño. Esto le puede provocar una enfermedad como la diabetes. Hola, soy Miguel de El Salvador. ¿El cáncer en qué época de la historia tuvo su aparición? Porque ahora es más común que la gente muera de cáncer. Bueno, yo creo que el cáncer se ha dado en todas las épocas de la historia. La diferencia que puede haber entre el pasado y ahora es que hay más conocimiento de cómo se desarrolla esa enfermedad. Bueno, aunque creo que se desconoce lo fundamental, ¿no? Pero es más fácil diagnosticarlo y a lo mejor enfermedades que antes pasaban desapercibidas y que muchas se curaban espontáneamente, pues ahora con las técnicas que tenemos en la actualidad son detectadas muy precozmente. Entonces creo que el cáncer ha habido en todas las épocas y ahora pues sigue habiéndolo. Sí que es cierto que creo que hay un aumento de la incidencia porque a nivel emocional pues la gente se está descuidando mucho. No digo que en otras épocas fuera mejor, pero sí que es cierto que en otras épocas muchas enfermedades venían a consecuencia de problemas físicos, el hambre, las malas condiciones de salud, de la higiene. Eran enfermedades más provocadas por problemas físicos porque las condiciones de supervivencia eran más difíciles. Ahora que han mejorado en muchos países las condiciones de vida, se manifiestan más enfermedades a consecuencia de problemas emocionales, porque la parte física ha perdido fuerza. Entonces creo que esa es la razón por la cual hay más cáncer y más de tipo emocional, menos de tipo físico. Hola, me ponen hola muy grande. Dice, soy Luis, gracias por el programa, está muy bueno. Por favor, darnos unas claves que sean esenciales para que no desarrollemos esta temible enfermedad. La clave sería el mirarse interiormente y descubrir si uno es feliz en la vida o no lo es. Si está sufriendo por algo, el tener la valentía de admitir cuál es el motivo por el cual sufre y empezar a cambiar su vida para superar esa circunstancia que le hace sufrir. Esto de por sí ya evitaría muchas enfermedades. Otra cosa importante es el no vivirlo en soledad, es decir, el buscar algún tipo de ayuda en personas que sean de nuestra confianza, personas a las cuales les contemos el malestar emocional que estamos atravesando. Es decir, no aislarnos, no encerrarnos en nosotros mismos, sino siempre buscar ayuda para salir de esa situación. También creo que sería importante el buscar en la vida un motivo por el que vivir que nos llene, porque la mayoría de personas viven, pero viven como autómatas, sin un propósito, sin un sentido de la vida. Esto es consecuencia también de que en esta vida nos han orientado hacia una forma de vida materialista, sin ningún propósito espiritual. Las religiones están muy llenas de mentiras y no nos ayudan tampoco. Entonces creo que es importante buscarle un sentido espiritual a la vida, saber que aquí estamos para desarrollar los sentimientos, que la vida no empieza con el nacimiento ni termina con la muerte física,
sino que es solo un episodio más de nuestra vida, que el propósito de todos nosotros cuando venimos a este mundo es desarrollar los sentimientos, ir eliminando el egoísmo, y que las pruebas que aparecen en nuestra vida son precisamente circunstancias que nos pueden ayudar en ese proceso de avance espiritual. Yo les recomendaría un libro que es Las leyes espirituales, que es el que hemos comentado al principio del programa, porque una parte del libro está dedicada al autoconocimiento de uno mismo, de la parte emocional, de cómo ir desarrollando los sentimientos, de cómo ir eliminando el egoísmo, y esto nos va a ayudar a ser más felices y de esta manera evitaremos muchas enfermedades. Pueden conseguir el libro muy fácilmente con que pongan en Google el título del libro, Las leyes espirituales. Van a llegar al blog, la primera salida, la primera web que van a encontrar es la del blog, y ahí podrán descargar el archivo con el libro, sobre todo las personas que nos están escuchando desde el otro lado del charco. Van a poder acceder a ese contenido y creo que les puede ayudar en su vida, ya no solo para evitar enfermedades, sino para ser un poco más felices. Una pregunta, cuando uno sufre por amor, ¿qué órgano afecta? Yo creo que cuando uno sufre por amor va a depender de cómo viva ese sufrimiento el órgano que va a ser afectado. Por ejemplo, si es una relación de pareja que por lo que sea no ha funcionado, suele afectarse los órganos sexuales, pero también es cierto que, por ejemplo, en la mujer un conflicto de separación puede afectar a la mama, una separación de pareja o una mala relación, aun estando los dos casados, la mala relación afectiva puede causarle problemas en la mama. También los conflictos de separación o pérdida suelen provocar problemas entre la zona de las axilas hasta el cuello, es decir, las inflamaciones muy fuertes de los ganglios de toda esa zona puede provocar enfermedades, o sea, son problemas relacionados con conflictos que pueden tener que ver pues, con relaciones de pareja. Hay personas que desarrollan enfermedades del hueso. Ahí es cuando hay una baja autoestima a consecuencia, por ejemplo, de esa mala relación amorosa. Las leucemias, las anemias pueden venir también a consecuencia de esto. Y la misma persona me escribe y dice, o una relación que no se ha podido dar. Exacto, eso también puede ser un conflicto emocional, ¿no? Yo creo que en ese caso habría que mirar si uno ha intentado expresar lo que sentía. En este caso de que no se haya dado ese paso, habría que dar ese paso. Si el problema es que habiéndolo expresado, pues la otra persona no te ha correspondido, pues el admitir y encajar esa decisión y continuar pues viviendo, procurando ser felices, no hundirnos, no dejar que la depresión nos vaya poco a poco desesperanzando, porque la depresión, como digo, es la gran causa de la enfermedad, ¿no? Los conflictos emocionales suelen generar depresión. Cuando una persona ya no encuentra que su vida tenga ningún sentido y desea morirse para descansar, pues se acaba desarrollando enfermedades que le llevan a uno a cumplir su deseo, ¿no? El morirse. Y hay personas que opinan y dicen, pobrecito, con lo buena persona que era y se ha muerto. Y él piensa, menos mal que me he muerto, porque no podía soportar la vida tal y como la estaba viviendo, ¿no? Creo que merece la pena luchar y no esperar a la muerte como el final del sufrimiento. Luchar a partir de ya, porque lo que no resuelves en una vida vienes en la siguiente a pasar por lo mismo. Entonces no creamos que por el hecho de acabar la vida en este mundo vamos a superar esos problemas, sino que hay que tener la valentía de afrontarlos y de luchar para superarlos. Tenemos acá otra. Dice, hola, soy Catherine de California. ¿Hay alguna señal, alguna mancha, algún lunar o algo en nuestro cuerpo que nos indique un posible cáncer? Pues va a depender si va a ser un cáncer de piel o no. O sea, los cánceres de piel sí que puede ser, son los que se van a manifestar como lunares o manchas. Algunos, sí que es cierto que algunos crecimientos en la piel pueden ser a consecuencia pues
de exposiciones solares agresivas, porque la piel es como nuestra protección, ¿no? Y muchas veces esas manchas son zonas que se pigmentan más porque en esa parte hay una necesidad de protección mayor frente, por ejemplo, a la radiación solar. Pero también hay conflictos emocionales que pueden generar cáncer de piel, y es un conflicto emocional que puede generar cáncer de piel, es aquel en el que la persona siente que su imagen ha sido dañada, su imagen al exterior, y como la piel es la parte exterior del cuerpo, es ahí donde incide el conflicto emocional. Sí, claro. Aquí sí te envió lo de Enrique. Vamos a ver otra pregunta por acá que se me escapaba. Acá ponemos otro. Bueno, aquí pone que ha entendido muy bien lo de la leche, que muchas gracias. Que muchas gracias también sobre lo de la pareja que tuvieron que no tuvieron relación sentimental. ¿Puedes citar ejemplos de cáncer frecuentes y la emoción asociada según el doctor Hammer? Y es cierto que si una enfermedad física, digamos, se origina en un conflicto emocional, si se soluciona el conflicto emocional, ¿se puede lograr la cura? Empezamos por la segunda, que sí, es más fácil de contestar. Sí, estamos diciendo más o menos que sí, que algunas enfermedades, resolviendo el conflicto emocional, se pueden curar, aunque la medicina las considera incurables. Yo conozco bastantes casos así, ¿no? Respecto a tipos de conflicto, relaciones entre tipos de conflicto y enfermedades, pues podemos repasar algunos de ellos. Por ejemplo, hemos dicho que el cáncer de mama, el del conducto de la leche, suele venir por conflictos de separación o pérdida de un ser querido. Los conflictos que afectan a la glándula mamaria suelen ser conflictos de pelea o preocupación dentro del seno familiar. Los conflictos que tienen que ver con el aparato respiratorio son conflictos de miedo, ansiedad y angustia, no solo el cáncer, sino otras enfermedades como el asma. Los conflictos indigestos, que serían circunstancias que la persona no encaja en su vida, que se resiste a asimilar, provocan enfermedades del aparato digestivo. Los conflictos que tienen connotaciones con la sexualidad son los que afectan a los órganos sexuales. Los infartos de miocardio, las anginas de pecho son conflictos donde la persona siente que algo que les pertenece se les ha arrebatado. El doctor Hammer lo llama como conflicto de territorio. Los conflictos de baja autoestima son los que provocan las enfermedades del hueso y de la médula ósea, no solo el cáncer, sino enfermedades como la artritis reumatoide, como la osteoporosis, también vienen de conflictos de baja autoestima, las anemias, las leucemias, las enfermedades autoinmunes. La enfermedad autoinmune, que es una enfermedad donde tus propias defensas te atacan a una parte de tu cuerpo. Además del conflicto de baja autoestima está un conflicto de culpabilidad. La persona se ataca a sí misma a nivel emocional y a nivel físico ocurre lo mismo. Una parte de su cuerpo es atacada. Por ejemplo, si la parte atacada es la piel, tenemos una psoriasis, o si la parte atacada son los nervios, tenemos una esclerosis múltiple. Eso sería un poco un resumen de diferentes enfermedades y qué conflictos están asociados con ellas. Dice, hola, soy de Bariloche. ¿Es posible que una persona que aprende el amor verdadero aleje de sí el cáncer? Exacto. Para mí el amor es curativo. Pero creo que es importante no solo experimentar el amor, sino actuar de acuerdo con lo que uno siente. Es decir, si la persona siente algo por alguien y lo lleva en soledad y nunca se lo llega a manifestar, va a sufrir. Por lo tanto, ahí puede desarrollar una enfermedad. Por lo tanto, tiene que haber un desarrollo de los sentimientos y un actuar en la vida de acuerdo con esos sentimientos. Y esto realmente le va a proteger frente a la enfermedad y le puede sanar muchas heridas, tanto emocionales como físicas. Interesante. Ahora sí contestamos la otra. La pregunta si se puede citar varios ejemplos. No. Sí, esta ya la hemos contestado. Sí. Hemos estado hablando de relaciones entre conflictos emocionales y enfermedades.
Dice, pero esto acaso no nos pasa a todos que tengamos en cierto grado mayor o menor conflictos emocionales. Quiero decir, no nos ocurren así casi todos cosas que en la vida nos generan disgustos de cualquier tipo, ¿no? Y nos despierten rabia, tristeza, agresividad. Pero no todo el mundo con conflictos emocionales desarrollan este tipo de enfermedad física, me refiero, llevada al cáncer, porque otras personas pueden pues llevar una depresión o son pasos, una antesala para poder desarrollarse más como cáncer. Es cierto que no todo el mundo que desarrolla conflictos acaba con una enfermedad física. Para que esto ocurra, digamos que hay personas que por sus características emocionales les predispone más que otras. Es decir, que hay una personalidad susceptible al cáncer o a la enfermedad. Por ejemplo, algunas de esas características sería la tendencia de muchos años a reprimir emociones tóxicas de cólera, resentimiento y hostilidad. La persona susceptible a la enfermedad interioriza tales emociones y tiene gran dificultad en expresarlas. También son personas que suelen tener un historial de carencia afectiva, se sienten poco queridas. Esto, como digo, puede arrancar en la infancia porque no se han sentido queridas por uno o por ambos padres. Son personas también que suelen tener incapacidad para resolver conflictos emocionales. Son personas que suelen vivir los conflictos en aislamiento, es decir, que no expresan lo que les pasa. Esto, como digo, es una gran causa de la enfermedad, porque no solo es el conflicto en sí, sino cómo tú lo vives. Y si lo vives en soledad, y si no lo exteriorizas, si te lo tragas, ese daño te va haciendo daño por dentro, ¿no? También son personas con mucho miedo. El miedo para mí es un gran causante de enfermedad. Por lo tanto, esa amalgama de características psicológicas, el miedo, la rabia, el rencor, el vivir todo eso en aislamiento, todas esas son las amalgamas que pueden hacer que una persona, cuando desarrolla un conflicto emocional, por ejemplo, deje de dormir, se obsesione con el conflicto, y realmente cuando empieza la etapa de insomnio prolongado es cuando la enfermedad que estaba en el plano emocional va a pasar también a ser una enfermedad en el plano físico. La persona que duerme bien es una persona que se protege frente a la enfermedad. Por lo tanto, teníamos que tomar en cuenta esto, ¿no? ¿Qué es lo que no nos deja dormir? Profundicemos en esto, porque esto puede ser un conflicto emocional en marcha. Si estamos mucho tiempo atrapados en ese conflicto sin dormir, esto al final acaba generando una consecuencia en el cuerpo, porque el cuerpo no tiene el descanso que necesita. Y esto es lo que puede hacer que se active una enfermedad física. Es posible que una persona que no fuma, pero que sí toma mucho, le desarrolle un cáncer de pulmón, cuando este es típico de fumador. Es posible que una persona que sea no fumadora desarrolle un cáncer de pulmón, y en este caso tendríamos un cáncer a consecuencia de un conflicto emocional. Yo ya no sé si sería porque bebe o no bebe, porque ahí puede ser que haya un problema que suele afectar más al hígado que a los pulmones. Es decir, que hay personas que no han fumado nunca y tienen un cáncer de pulmón. Y eso muchas veces las personas lo cogen como excusa para decir, pues como este no ha fumado y ha tenido cáncer de pulmón, pues yo voy a seguir fumando, porque total, lo tenemos todos. Bueno, aquí, como digo, hay que distinguir la enfermedad que viene por un daño físico, que sería el cáncer de pulmón del fumador, y la enfermedad del pulmón de un conflicto emocional, que sería un conflicto de miedo, ansiedad o angustia. En este caso, seguramente ese cáncer de pulmón tenga que ver más con esta parte de conflicto emocional de miedo, ansiedad o angustia. ¿A qué se deben los dolores de cabeza constante? ¿Qué parte emocional está produciendo este tipo de dolores? Bueno, casi todos los conflictos emocionales, como digo, donde primero impactan es en el cerebro. De manera que suelen provocar dolor de cabeza. Cuando una persona se obsesiona, queda atrapada en ese conflicto, empieza a darle vueltas, no descansa, no duerme, es normal que tenga dolor de cabeza. Es lo primero que ocurre. Es decir, que casi todas las enfermedades suelen tener en su inicio dolores de cabeza. Son un reflejo de la preocupación a nivel emocional.
Es posible que una persona que vive en un ambiente de fumadores, sin ser fumador, desarrolle cáncer, por ejemplo, los hijos de los dos padres fumadores. Pueden desarrollar problemas, enfermedades respiratorias, porque el humo no distingue quién se está fumando el cigarrillo, ¿no? Se extiende y aquel que inhala el humo pues puede tener problemas. Es decir, que sí, que puede provocar enfermedades en los hijos, y eso tendría que ser que los padres se tomen conciencia de esto, que si quieren ellos dañar sus órganos, pues que lo hagan, pero que no hagan pasar a sus hijos por ese trance, ¿no? Que busquen un lugar donde fumar donde no perjudiquen a sus hijos. O sea que sí es importante que se vaya desarrollando como fumador pasivo, ¿no? Claro, hay fumadores pasivos que tienen enfermedades de los pulmones por culpa de inhalar el humo de otros. O sea que sí que hay enfermedades a consecuencia de esto. Muy interesante todo lo que estamos comentando el día de hoy, pues en un momentito volvemos, no se vayan. Como si fuera mi último día, voy a vivir en la vida, amando sincero, mostrando a los míos cuánto los quiero. Como si fuera mi último día, voy a luchar por mis sueños, viviendo sin miedo, y cada minuto vivirlo intenso. No voy a esperar hasta mañana, si el presente lo tengo. Como si no hubiese tiempo, como si no hubiese tiempo. Me quedará un momento, me quedará un momento. Voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo. Como si tu alegría depende de mí. Voy a darlo todo por ti, y voy a hacer de este día el mejor que pueda vivir. Como si fuera mi último chance para mirarte de nuevo. Haré del momento el más importante de tu recuerdo. En el estrés de la vida, se nos escapan detalles, que luego más adelante lamentamos olvidarse. Y a veces se hace difícil o imposible recuperarles. Como si no hubiese tiempo,
Bien, continuamos con el programa. Hoy estamos aquí con Vicente Guillén, doctor en oncología, y estamos hablando sobre el origen emocional de la enfermedad. Mientras escuchábamos la canción Como si fuera mi último día, ya nos llegaron más preguntas a través del chat. Y dice: hola, soy Patricia de Ecuador. ¿Es posible que de una vesícula llena de piedras se desarrolle un cáncer y al sacar la vesícula también saquen pedazo de hígado, páncreas e intestino? ¿Será que se ha desarrollado un cáncer allí? Bueno, hemos estado comentando que los conflictos emocionales indigestos, circunstancias que la persona no encaja en su vida, afectan al aparato digestivo. Entonces lo que puede estar pasando es que diversos órganos estén respondiendo al mismo tiempo, simultáneamente. Que no sea solo la vesícula biliar la que esté respondiendo, sino que al mismo tiempo el hígado y el páncreas y una parte del intestino estén todos activados para intentar responder a ese conflicto emocional. Es decir, que no es porque el cáncer se extienda de la vesícula al resto de órganos, sino porque al mismo tiempo están activados programas biológicos que afectan a estos tres órganos. Tenemos otra y dice: ¿qué nos recomendaría el doctor para mantener una muy buena salud? Pues hemos hablado un poquito de esto. Tendríamos que hacer una reflexión en nuestra vida, y si realmente nos damos cuenta de que no somos felices, que busquemos la causa de nuestra infelicidad y que intentemos solucionar en nuestra vida los problemas que nos impiden ser felices. Cuando una persona es feliz, se protege frente a la enfermedad. También es cierto que también habría que mantener unos hábitos de vida también saludables. Es decir, que esto no implica que uno diga, bueno, pues ahora yo me cuido a nivel emocional, pero pues me voy a dedicar pues a consumir drogas, alcohol. Todo esto daña al cuerpo, y esto lo sabemos. Para mí una clave, una cosa importante a hacer a nivel físico es la dieta. Una dieta vegetariana es una dieta saludable. El consumo de carnes, todo esto genera una sobrecarga en el cuerpo, puede provocar a la larga problemas en el intestino, sobre todo el aparato digestivo, el hígado, que sufre el impacto de la detoxificación, ¿no? El hígado es un órgano que quita los tóxicos del cuerpo. Los riñones también. Entonces, si intoxicamos nuestro cuerpo, pues seguramente estaremos sobrecargando estos órganos, y a la larga podemos acabar provocando enfermedades en estos órganos. Entonces tiene que haber se hablaba, ¿no?, antes en la Grecia, ¿no?, del mens sana in corpore sano, ¿no?, mente sana en cuerpo sano. Yo añadiría a esto intentar también que los sentimientos sean también cuidados, ¿no? Corazón sano en la parte emocional, porque esto también, no solo la mente, sino la parte emocional del ser humano, hay que cuidarla especialmente. ¿Qué producen los cólicos de riñón? Es otra pregunta. Ahí suele haber un conflicto donde la persona se siente herida en su sensibilidad. Pongamos un ejemplo. Imaginemos una persona que observa cómo otra persona de su entorno maltrata a un niño, y asistimos impotentes a ese maltrato hasta que llega un momento que ya no soportamos más esa situación y vamos a esa persona y le decimos: oye, deja de maltratar a ese niño. Pues a partir de ese momento es cuando suele venir el cólico de riñón, porque primero ha habido un conflicto donde se ha herido la sensibilidad. En este caso sufrimos por un ser desamparado, y cuando aparece el cólico ya es la fase de curación de ese conflicto. Hay un impacto fuerte sobre el riñón, empieza una inflamación en el riñón para intentar volver a la normalidad, y esto es lo que provoca el cólico. Es decir, que siempre suele haber una circunstancia emocional que detrás de ello, aunque también es cierto que el riñón a nivel físico también puede desarrollar enfermedades, como digo, puramente de origen físico. Por ejemplo, el haber estado un tiempo sin beber la cantidad de agua que se necesita. Esto sobrecarga los órganos que participan en la diuresis, los riñones,
y puede venir un cólico de riñón a consecuencia de un problema físico, pero la mayoría viene de conflictos emocionales, cuando uno le hieren la sensibilidad. Nos ponen aquí, qué interesante cómo tocas los temas. Por favor, ¿nos puedes dar un breve diagrama de cada órgano con su parte emocional? Bueno, hemos hecho más o menos esto antes. Por ejemplo, hemos hablado de que los pulmones son órganos que reciben el impacto de emociones de miedo, ansiedad y angustia. El aparato digestivo recibe el impacto de conflictos de indigestión emocional, de cosas que no tragamos, no asimilamos en la vida. Los riñones, hemos dicho, acabamos de decirlo, suelen sufrir el impacto de conflictos donde se siente uno herido en la sensibilidad. Los órganos sexuales, tanto en la mujer como en el hombre, reciben el impacto de conflictos de pareja, de relaciones que tienen connotaciones sexuales. El útero de la mujer puede ser consecuencia de conflictos con los hijos. El hígado, la vesícula biliar, suelen ser órganos afectados cuando una persona tiene un gran enfado, una ira, un ataque de ira potente. Más o menos ese es un pequeño resumen, ¿no?, de la médula ósea. Y los huesos reciben el impacto de conflictos de baja autoestima. Más o menos ese sería un pequeño resumen, aunque si quieren profundizar más, pues seguramente poniendo la palabra hammer con una M como martillo en inglés y cáncer, pues van a encontrar en internet pues más desarrollado pues las relaciones que existen entre conflictos emocionales y enfermedades físicas. Que nos ponen, buenas noches, les escucho desde Catarroja y en primer lugar quiero felicitarles por este programa y además me gustaría saber si el estrés nos puede disminuir las defensas del sistema inmunológico e incrementar la susceptibilidad a la aparición de tumores cancerígenos. Bueno, para mí el estrés es algo que engloba el sufrimiento, ¿no? Habría que mirar de dónde viene ese estrés. Dependiendo del tipo de conflicto emocional que genere ese estrés, pues se puede desarrollar una enfermedad u otra. Es cierto que el sistema inmunológico se ve afectado por los conflictos emocionales, pero en este caso suele ser con conflictos de baja autoestima. Ahí es para mí donde más impacta en las defensas del organismo. Pero en general, cualquier conflicto emocional puede ser causante de enfermedad. Ya no solo por el impacto en el sistema inmunológico, sino por el impacto en órganos concretos que van a activar un programa biológico para intentar remediar ese conflicto emocional. ¿Qué pasa cuando un órgano es mutilado? ¿Ya no tiene esa porción emocional del cuerpo? Bueno, ahí lo único que pasará es que, por ejemplo, si eliminamos un órgano, pues en ese órgano, aunque el problema emocional persista, no va a poder incidir en ese órgano, aunque seguramente va a poder incidir en las zonas circundantes, porque no por quitar el órgano vas a resolver el conflicto emocional. De manera que muchas veces, al quitar los órganos, no evitas que la persona siga su proceso, y si está sufriendo seguramente habrá otros órganos cercanos, circundantes, que sufran la enfermedad. A veces sí que se consigue la manifestación, o sea que se impide la manifestación de la enfermedad en el plano físico, pero se va acumulando en otros lugares. Entonces igualmente hay que hacer un trabajo a nivel emocional, porque si no, tarde o temprano volverá a aparecer la enfermedad, aunque el órgano inicial donde apareció ya no esté. Dice, vaya, me acaba de dejar. Bueno, no quiero que esto sirva para preocuparse. Quiero decir, muchas veces las enfermedades físicas no son tan graves como generalmente nos dicen. Yo solo quiero que esto sirva para que las personas se den cuenta que uno haciendo cambios se pueden curar, no para generar más alarma pensando en que porque te hayan quitado un órgano, pues eso no quiere decir que no
que ya se haya acabado todo, que esté curado, ¿no? Muchas veces hay problemas puntuales que necesitan una cirugía, se quita esa parte del cuerpo y ya no se genera un problema. Es decir, no estoy en contra de la cirugía, pero no creamos que todos los problemas del cuerpo se van a arreglar quitando ese órgano. Primero porque pierdes una función. Por ejemplo, las personas que son operadas de la próstata, pues generalmente ya no tienen ningún problema físico, porque no se extiende de la próstata, pero sí que es cierto que su actividad sexual se va a ver pues muy afectada, ¿no? Porque a partir de ese momento pues su erección pues va a disminuir, pero notablemente. Entonces eso le puede causar otro problema emocional, ¿no? Entonces quiero decir que a veces el quitar los órganos frena la extensión de una enfermedad, pero la pérdida de ese órgano también genera un problema en el cuerpo. A veces no es importante para la vida, no genera ningún peligro para la vida, pero a veces puede generar otros problemas. Por ejemplo, cuando quitan la vesícula biliar, ¿no? Dicen, pues te ha quitado la vesícula, ¿puedes seguir viviendo? Claro que puedes seguir viviendo, pero claro, tu digestión ya no va a ser lo efectiva que era antes, porque la vesícula biliar tiene una función, segrega el bilis y en el bilis se producen diferentes sustancias que ayudan a digerir, por ejemplo, la grasa o algunos otros componentes de la alimentación. Entonces se resiente también el funcionamiento del cuerpo. La pregunta dice, pues que hay tantas preguntas que dice: hola, soy Marina de Venezuela. A una persona que sufrió de cáncer en la mama y le operaron, aparentemente ya no tiene, le pueden volver a desarrollar en otra parte del cuerpo, le puede desarrollar. Bueno, antes he comentado que el cáncer de mama que afecta al conducto de la leche suele ser un conflicto ya en fase de solución, de manera que seguramente al quitar la mama ya no se va a desarrollar en ningún otro lugar. Pero si esa persona desarrollara otro conflicto emocional adicional, pues puede volver a desarrollar este cáncer, puede ser en la otra mama o en otro lugar. Pero esto, como digo, le puede pasar a una persona que ya ha tenido cáncer como a una persona que no lo tiene. Tiene que mirar la parte emocional. Si la parte emocional está resuelta, seguramente no va a aparecer ninguna enfermedad. ¿Se puede desarrollar el cáncer por factores virales? El doctor Hammer habla que en realidad los microorganismos suelen aparecer en muchas enfermedades en la fase final, cuando el conflicto ya está resuelto. Y lo que hace el microorganismo es un poco ayudar al organismo a eliminar los tejidos dañados. Es decir, que él no lo contempla como que el virus es el causante de la enfermedad o la bacteria, sino que acompaña a la enfermedad. Y muchas veces el microorganismo beneficia al cuerpo porque está ayudándole a eliminar los tejidos dañados. Por ejemplo, cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón, cuando el conflicto está activo, se generan los tumores en los pulmones. Si el conflicto se resuelve, hay una etapa al final en que aparecen los bacilos de la tuberculosis. Estos bacilos se van a comer esos tumores que han aparecido, de manera que la tuberculosis para el doctor Hammer es una fase de curación de un cáncer de pulmón, donde los microorganismos ayudan al cuerpo a eliminar esos tumores que ahora ya no tienen una utilidad. Antes eran, como hemos dicho antes, el pulmón de emergencia del cuerpo. Cuando el pulmón ya ha restaurado su función, ya no hace falta esos tumores. Si no aparece los bacilos de la tuberculosis, esos tumores se quedarán ahí quietos, no van a provocar ningún problema. Y si aparece el bacilo de la tuberculosis, pues se van a poder destruir esos tumores y se quedará ahí en ese lugar como un pequeño hueco. Entonces, para él, los microorganismos colaboran con el cuerpo para destruir los tejidos que están dañados. Dicho de otra manera, el microorganismo no ataca a cualquier tejido, sino que solo ataca a los tejidos dañados cuando el cuerpo se lo permite.
El Dr. Hammer dice que cuando el conflicto está activo no aparecen los microorganismos. Solo es cuando el conflicto ha sido resuelto, cuando es necesario deshacerse de determinados tejidos que han sido dañados, que es más fácil eliminarlos que mantenerlos. Es como el que quiere vivir en una casa que ha sido dañada su estructura, de manera que es peligroso vivir en esa casa porque en algún momento se puede derrumbar. Pues el cuerpo, cuando detecta que ciertos tejidos tienen una debilidad, no son saludables, prefiere derrumbarlos a mantenerlos. Y para derrumbar y ayudar a derrumbar esos tejidos que están dañados, se vale de los microorganismos. ¿Qué función tiene el apéndice que los médicos dicen que no es muy importante y ahora operan como si fuera algo que está de más en el cuerpo? Si hay una metástasis, esta es otra pregunta que se da a una persona. Si hay una metástasis, ¿cómo saben dónde comenzó el cáncer si ahora está en varios órganos comprometidos? Vale, o sea que son dos preguntas. La primera, la de la apendicitis, yo no conozco suficiente como para decir cuál es la función del apéndice, ¿no? Pero sí que puedo decir que el apéndice se inflama cuando ha habido previamente un conflicto de desarraigo. Desarraigo puede ser, imaginar una persona que ha estado viviendo toda la vida en un lugar y en un determinado momento y en contra de su voluntad se ve obligada a cambiar de lugar y en ese lugar no se siente feliz. Cuando se empieza a superar el conflicto de desarraigo, el apéndice es el órgano que se inflama y muchas veces pues ahí habría que eliminarlo porque es un proceso doloroso. Puede ser que en algún momento esa inflamación fuera poco a poco. Afortunadamente el apéndice no parece tener una función biológica muy importante y no hay problema en quitarlo. Pero hay que saber que esas enfermedades también pueden venir de conflictos emocionales, como digo, un conflicto de desarraigo. Y la otra, la de la metástasis, cuando para el Dr. Hammer la metástasis no quiere decir que las células del tumor inicial estén emigrando por la sangre o por la linfa a otros órganos e invadan esos órganos, sino que lo que está ocurriendo es que diversos órganos al mismo tiempo están desarrollando una respuesta biológica, que puede ser por conflictos emocionales sumados, es decir, empieza un conflicto emocional y luego a raíz de ese conflicto aparecen otros conflictos emocionales. Esto puede ser una causa de metástasis. También es cierto que cuando una persona está en proceso de morir, esa progresiva desvitalización que ocurre cuando el espíritu va abandonando el cuerpo, va haciendo que los órganos, ante esa pérdida de vitalidad, cada uno responda con su programa biológico de supervivencia, de manera que generalmente la metástasis extendida en el cuerpo representa un síntoma de que hay un proceso ya de desencarnación, de muerte. También comentar el caso de las metástasis al cerebro, cuando la medicina a veces dice, por ejemplo en un cáncer de mama, que esa persona tiene al mismo tiempo una metástasis en el cerebro, e interpreta que las células del cáncer se han desplazado al cerebro, y esto no es así desde el punto de vista de la medicina del Dr. Hammer, sino que lo que está ocurriendo en realidad es que el cerebro también sufre el impacto del conflicto emocional y en una parte de la fase de curación ese cerebro también necesita una regeneración y van a crecer ahí unas células que se llaman células gliales, que forman parte del cerebro, que son unas células que van a ayudar a restaurar la parte del cerebro que también ha sido afectada por el conflicto. Cuando la medicina convencional ve ese crecimiento de células, considera que hay un cáncer, un tumor en la cabeza. Para el Dr. Hammer ese cáncer o ese tumor no es un proceso maligno, es una fase de restauración del cerebro que necesita ser concluida para poder volver a la normalidad. Por eso que habría que matizar a qué llamamos metástasis, porque para el Dr. Hammer no hay metástasis en el sentido de que no se desplazan las células del tumor a otros lugares, sino que las células que crecen en otros lugares proceden del propio tejido que está ahí. Es decir, las células tumorales o metástasis que hay en el riñón
proceden del riñón. Las que hay en el hígado proceden del hígado. Y las que están en los pulmones proceden de los pulmones. No migran de otro órgano hacia ahí. Cuando se tiene estriado el útero con sangre, ¿es necesario una operación? Preguntan. Bueno, para mí eso es muy difícil de valorarlo, ¿no? Creo que eso lo deberían valorar pues las personas profesionales, que en algunos momentos es necesario realizar ciertas operaciones. Por ejemplo, si hay heridas bastante profundas que necesitan pues ser cerradas, ¿no? Y en esos momentos posiblemente sea necesario operar. Lo que yo ya no soy tan partidario es que, por ejemplo, a una persona se le extirpen órganos que en ese momento no hay una necesidad grande de ser extirpados, solo porque dicen que se puede extender ahí. Oye, pues si se puede extender ahí, eso ya lo veremos si ocurre. Hay momentos que hay cánceres de las zonas genitales que en un principio están afectando a una zona reducida. Yo creo que la cirugía debería limitarse a eliminar la parte que está dañada, no extender a todos los órganos, porque eso es una mutilación que puede tener, aparte de las consecuencias biológicas, consecuencias a nivel psicológico, ¿no? Por ejemplo, en la feminidad de la mujer, ¿no? Entonces creo que la cirugía se debería limitar a eliminar las zonas que estén dañadas. Porque aquí dice, quieren extirparlo y tiene miedo. Ya, es un poco complicado, ¿no? Sin conocer a la persona. No sé si desde aquí, de Valencia, o es del extranjero. Es un poco complicado valorar qué es lo que hay que hacer en esa situación. Pero yo le preguntaría a ella si ella asocia esa enfermedad a algo que le haya pasado a nivel emocional. No sé si es posible saber su respuesta, ¿no? Dice de aquí. De aquí, pues si en algún momento pues puede contactar a través del correo electrónico. Le voy a dar un correo electrónico para que contacte conmigo y podemos tratar ese tema más Me ha puesto, no ha sido sentimentalmente feliz. ¿Cómo? Dice, no ha sido sentimentalmente feliz. Ya, pues por eso los órganos sexuales son los que se ven afectados. Mira, voy a dar un correo electrónico para todo el mundo que quiera pues seguir preguntando cuando acabe el programa. Ya no solo del tema de las enfermedades, sino de temas espirituales. Este correo es lasleyes.espirituales@gmail.com lasleyes.espirituales@gmail.com y ahí pues podemos intentar ayudar a las personas pues de una manera más directa. Sabe que no hay ningún coste, quiero decir que va a ser una ayuda gratuita y que cualquier cosa que tengan para preguntar ahí podrán. Nos piden que volvamos a repetir el correo. lasleyes.espirituales@gmail.com. Aquí ponen otra pregunta, dice, hola, ¿es posible que los elementos radioactivos desarrollen cáncer en un niño pequeño porque se puede desarrollar el cáncer? Es otra pregunta. En un niño pequeño porque se puede desarrollar el cáncer. Dice, hola, ¿es posible que los elementos radioactivos desarrollen el cáncer? Sí. De hecho, sabemos que las personas que han estado pues cerca de las centrales, lo que pasó en Chernóbil, ¿no? Que se contaminó radioactivamente una parte bastante grande, pues han tenido luego cáncer, ¿no? Es cierto que hay cánceres que están causados por radiación nuclear, lo cual no quiere decir que todos los cánceres, por ejemplo las leucemias, vengan de radiaciones nucleares, porque en muchos casos no ha habido ningún tipo de exposición. También sabemos las personas que vivieron, sufrieron la exposición de las bombas atómicas, pues también han tenido muchas enfermedades, muchos cánceres. Pero habría que saber si esa persona ha estado expuesta a ese tipo de radiación o no lo ha estado. A lo mejor no tiene nada que ver con eso. No sé si el caso de ese niño del que se me está hablando ha tenido alguna exposición a un agente radioactivo, porque a lo mejor es consecuencia de un conflicto emocional. Puede darse, no me ponemos nada. Otro. En una persona que perdió su marido hace un año, que murió de cáncer, ¿es posible que ella de esa tristeza haya desarrollado ahora un cáncer? Puede desarrollarlo, generalmente será de mama
o de algún órgano sexual. Generalmente suelen ser de mama, pero no por la pérdida en sí, sino por el trauma tan grande que se vive muchas personas ante esa situación. Por eso quiero recalcar el tema de que la muerte en realidad no existe, que la persona que queremos sigue viviendo en otro plano. Si asimiláramos esto, cuando esa persona fallece, pasa al otro plano, esto no nos generaría tanto sufrimiento, porque el hecho de saber que esa persona sigue viva y que está en un mundo donde va a continuar su vida y seguramente va a ser más feliz que en este, nos debería de reconfortar, y así no viviríamos con tanto dramatismo, con tanta tristeza la pérdida de un ser querido, porque en realidad no lo estamos perdiendo. De hecho, el doctor Hammer, que tuvo un cáncer de testículo a raíz del fallecimiento de su hijo, afirma que después de haber muerto su hijo, él contacta con él y se convence de que sigue viviendo en otro plano de la existencia, y esto le sirve a él para recuperarse espontáneamente de su enfermedad. Es decir, que espero que las personas que interioricen que realmente la muerte no existe, que esa persona querida no ha muerto, que muchas veces ellos intentan hacernos saber que están vivos, esto les podría servir a muchas personas para superar los conflictos de pérdida o separación de un ser querido. Es importante que nosotros podamos asimilar esa pérdida y para ello podemos ir desarrollando algo que se llama desapego, ¿no? Sí, es importante, porque muchas veces lo que más nos duele es no tener a esa persona al lado nuestro, ¿no? Es cierto que es difícil, porque yo, por ejemplo, si le pasara a un ser querido mío, pues muriera, seguramente pues lo pasaría mal, aún sabiendo que sé que no existe la muerte y que esa persona sigue viviendo en otro plano, por el hecho de no tenerla cerca de mí. Pero creo que lo encajaría mucho mejor de esta manera, sabiendo que esa persona sigue viviendo, que si no creyera en nada. Es decir, si creyera que esa persona ha muerto definitivamente y no la voy a ver nunca jamás. Entonces creo que ayuda bastante a poder superar la pérdida de un ser querido, en el caso de que sea por fallecimiento. Claro, por fallecimiento, según lo que nos explica aquí. Ya casi llegamos al final del programa. Aquí ya nos están poniendo muchas gracias por el programa, muchas gracias por la ayuda que por la ayuda que envían. Y pues muchas gracias a toda la gente que se ha comunicado con nosotros. Ya nos quedan nada más que 5 minutos. Esto sería ya para que tú pues dieras el último mensaje, y por ende vamos a volver a repetir el correo electrónico donde se pueden enviar las inquietudes, también la página web, el blog que tenemos, el número telefónico si tú quieres darlo, cualquier información para que puedan contactarse directamente con el doctor Vicente Guillén, quien ha estado compartiendo con nosotros, quien nos ha estado en este día pues dando la oportunidad de conocer más sobre este proceso duro que mucha gente pasa y que creen que es algo malo, pero más sin embargo hoy hemos entendido de que es un proceso natural que el cuerpo necesita, digamos, para poder pues desalojar ciertas cosas que hay internas. Ya hablaremos con él en nueva oportunidad para que hablemos ya sobre una reencarnación y cómo se dan los procesos del alma, espirituales y más cosas de estas. Entonces, nada más. Muy bien, pues vamos a dar primero el correo electrónico, lo repetimos. Es lasleyes.espirituales@gmail.com. lasleyes.espirituales@gmail.com. Y la dirección del blog donde podrán descargar gratuitamente el libro Las Leyes Espirituales, también acceder a algún contenido como vídeos y agenda de charlas, porque también desarrollamos charlas en diversos lugares, también son gratuitas. La página web o el blog tiene como dirección Las Leyes Espirituales, todo seguido, lasleyesespirituales.blogspot.com. Las Leyes Espirituales, todo seguido, .blogspot.com. De todas maneras, las personas que tengan dificultad en apuntar tantas arrobas y puntos, con que vayan a Google y pongan el título del libro Las Leyes Espirituales, esto les va a llevar
directamente al blog, y ahí también está la dirección de correo electrónico. Yo también quiero aprovechar, darte las gracias pues por la oportunidad que me estás dando, ¿no?, de hablarle a la gente sobre las enfermedades, sobre el origen emocional de la enfermedad. Quiero que sepa la gente pues que no sientan vergüenza ni tengan miedo de contactar a través del correo electrónico, que llevamos mucha acumulación de correos, que a lo mejor tardemos un poco en responder, pero que intentamos responder por lo menos a las cosas que son más importantes. Y simplemente pues eso, dar las gracias también a los oyentes. Creo que ha sido un programa muy interesante, donde ha habido mucha participación, y que espero que de todo lo que hemos hablado hoy, pues a algunas personas les sirva de una ayuda, ¿no?, para su propia vida, ya no solo para remediar a enfermedades, sino para encontrar un sentido a la vida que les lleve a ser un poco más felices. Exacto, pues muchas gracias a ti, al contrario, muchas gracias a ti por permitirnos que podamos difundir todo este mensaje a toda la gente, para que reconozcamos de que esa parte emocional es la que le tenemos que atender y que debemos conocer. Ya saben que mientras más información tengamos, pues seremos cada vez más fuertes. Los pueblos es difícil de dominarlos si tienen información. Entonces ya ojalá tengamos la oportunidad, ya conversará con su agenda y miraremos para tenerlo nuevamente por acá. De antemano, pues muchas gracias a toda la gente que se ha comunicado con nosotros, a toda la gente que ha sido participativa con nuestro programa. Sin ustedes, pues aquí estaríamos los dos hablando solitos. Pero gracias a ustedes, pues han servido de balancín para que toda la gente que nos está escuchando, que aquella que no se atreve ni a escribir ni a llamar, pues aprenda. No queda más que agradecerles, que Dios los bendiga, y será hasta el próximo día domingo. Que Dios los bendiga. ¿Crees que puedes oír sin juzgar? ¿Apoyarte en alguien superior a ti? ¿Sentir que en tus pasos hay una luz que te guía para enfrentar tus temores, tus miedos, tus egos y defectos?